experiencia de intercambio, experiencia que se hizo con Alemania, pero también los resultados de este encuentro de lucha contra la corrupción que se hizo en Lima hace algunos años. Y justamente se trataba de identificar cuáles son las conclusiones, cuáles son los pasos a dar para luchar contra la corrupción, ¿no? Para mí, la principal conclusión, más allá de que, claro, que necesitamos mejores normativas, mejores sistemas, mejores controles, etcétera, pero para mí el mensaje más poderoso que nos dieron de éxito en la lucha contra la corrupción es tener servidores públicos con carrera administrativa. En el momento que el servidor público tiene mucho que perder, tiene la posibilidad de verse más adelante en caso de hacer bien su trabajo en un cargo, con mayores beneficios, con mayores, no solo ingresos, sino más bien de mayor jerarquía, tiene la capacidad de realizarse como profesional y como persona. Entonces estamos haciendo de que esta persona justamente va en búsqueda de ese camino de profesionalización y de carrera administrativa, pues lógicamente no se va a querer apartar de ese camino, ¿no? Una forma de apartarse son los actos de corrupción. No estoy diciendo que este sea el único motivo, ni que justifique el hecho de que en nuestro país no haya carrera administrativa para que haya tanta corrupción, sino que pareciera ser que uno de los elementos de éxito en los países que han logrado derrotar la corrupción o en gran medida derrotar la corrupción es el de tener sólidos sistemas de gestión del personal. Entonces, la principal norma sobre gestión del personal en Bolivia es el Estatuto del Funcionario Público junto con la norma básica del Sistema de Administración de Personal. Entonces, vamos a hablar sobre la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público de 1999. La Ley 2027 establece el Estatuto del Funcionario Público. Esta es una ley nacional que tiene por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos. Vamos a ver entonces qué es un servidor público luego. Garantizar el desarrollo de la carrera administrativa. Miren, en 1999 se crea el Estatuto del Funcionario Público y uno de los objetivos de la ley era garantizar el desarrollo de la carrera administrativa. Nuevamente, un objetivo fallido, un objetivo que no se ha logrado en una ley. Y en algún momento tenemos que poder evaluar nuestras leyes. No tiene sentido ponerle un artículo que diga objeto, objetivo o finalidad si no vamos a monitorear en algún momento si estamos logrando esos objetivos, porque para algo tiene un objetivo y es un instrumento de política pública. Y toda política pública debe ser monitoreada, debe ser evaluada. Y la ley del Estatuto del Funcionario Público debería ser profundamente evaluada. ¿Y por qué no ha cumplido desde su objetivo? Desde el artículo 1 se incumple porque nos dice que se debe garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en ejercicio de la función pública. Esta ley, que fue promulgada el 27 de octubre de 1999 como consecuencia de una política de institucionalización del gobierno que conlleva un programa de modernización del sector público para que el mismo sea más eficaz y eficiente y en cumplimiento a normas constitucionales previstas en la Carta Magna. De hecho, tendríamos que decir que la década de los 90 fue una época dorada para la institucionalización del Estado, porque en 1990 se crea la ley 178, ¿no? La ley de la gestión pública boliviana, una ley muy criticada, una ley efectivamente en este momento ya que descontextualizada en muchos aspectos y con muchos elementos que se podrían mejorar, pero ha sido tan relevante esa ley de 1990 que en el 2024 lo máximo que tiene son críticas, pero no la pueden cambiar. No se ha podido desarrollar un nuevo proyecto de ley que pueda eh, reemplazar a la ley de 1990. En 1994, como ustedes saben, también cambia profundamente el Estado. El Estado, hay una revolución democrática en el Estado con la participación popular, ¿no? Es decir, eh, un Estado que era principalmente centralista, un Estado que funcionaba principalmente en la Plaza Morillo y en las plazas de los gobiernos, de cada departamento como máximo, ¿no? A través de la figura del prefecto, se vuelve un Estado presente. Se vuelve un Estado que ya estaba en la esquina de la plaza del pueblo.
un Estado que tenía un representante que era el vecino, que era el pariente, que era el amigo, el conocido, ¿no? El alcalde local, el concejal conocido del pueblo, del municipio. Entonces, el Estado se volvió local en 1994 con la Ley de Participación Popular, ¿no? Y con esto crece también el Estado, ¿no? Se hace un Estado mucho más presente, pero un Estado que creció enormemente con la Ley de Participación Popular y años más tarde con todos los procesos de descentralización, ¿no? Que dan resultado, por ejemplo, en el caso de Tarija, ustedes tienen gobierno autónomo regional, tienen gobierno autónomo municipal y tienen a gobierno autónomo departamental, ¿no? Los que están en el Chaco gozan de 3 autonomías de manera simultánea, ¿no? Como también hemos visto, no basta la normativa, no basta estos elementos institucionales para que cambie automáticamente, ¿no? La situación. Pero bueno, el hecho concreto es que sí. Pero entonces la década de los 90 fue una época dorada para los procesos de institucionalización del Estado, donde se crea la ley de 1178, se crea la ley de participación popular y en 1999 se crea la ley del Estatuto del Funcionario Público, ¿no? Posteriormente también se crea una ley en el año 2000 que modifica parcialmente el Estatuto del Funcionario Público, ¿no? Que luego lo vamos a mencionar y desarrollar. ¿Cuáles son las áreas entonces que abarca el Estatuto del Funcionario Público? Ya hablando específicamente de la Ley 2027. Las áreas que abarca el Estatuto del Funcionario Público son de régimen laboral, carrera administrativa, régimen de ética y régimen disciplinario. Disposiciones reglamentarias. También hay un amplio desarrollo de la normativa reglamentaria de la Ley 2027. Hay un reglamento de desarrollo parcial de la Ley 2027 aprobado con el decreto 25749 del año 2000. Hay modificaciones al decreto sobre responsabilidad de la función pública. Hay modificaciones al reglamento y bueno, las normas básicas del sistema de administración de personal también que se aprueban en el año 2001. Las resoluciones administrativas para incorporación a la carrera administrativa, autorización y certificación de entidades privadas especializadas en la selección de personal para el sector público. Hay otros reglamentos que autorizan excepcionalmente el ejercicio de funciones públicas en caso de incompatibilidad por parentesco o por matrimonio y una resolución administrativa que es un reglamento de supervisión. Bueno, hay una amplísima normativa en términos laborales, ¿no? Que reglamentan el Estatuto del Funcionario Público. Aquí tenemos otras normas modificadas y aprobadas por el Ministerio de Trabajo, resolución ministerial número 699, que es el reglamento de procedimiento de incorporación a la carrera administrativa, por ejemplo, ¿no? La resolución ministerial 711, que es el reglamento de autorización y certificación de entidades privadas especializadas en selección de personal y así, ¿no? Vemos una gran cantidad de normativa reglamentaria. La ley del Estatuto del Funcionario Público establece con bastante claridad también el ámbito de aplicación de su normativa, ¿no? Se aplica a los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración y que presten servicios en las entidades públicas autonómicas, autárquicas y descentralizadas. Sin embargo, la carrera administrativa de gobiernos municipales, universidades públicas, escalafón judicial del Poder Electoral, del Poder Judicial, Ministerio Público, Servicio Exterior, Magisterio Público y Servicio de Salud Pública y Seguridad Social se regularán por su legislación especial. Entonces hay legislación especial para gran parte de los sectores. De igual manera, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los servidores públicos dependientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estarán solamente sujetos al capítulo 3 del título 2 y al título 5 del presente estatuto, que se refiere al Código de Ética y Declaración de Bienes y Rentas. Estas entidades están fuera del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, salvo en lo que se refiere al régimen de ética pública y la declaración jurada de bienes y rentas. Es decir, en general se aplica el estatuto a todos los servidores públicos, pero sí se establece de que para carrera administrativa hay ciertas entidades que tendrán su propia normativa y hay otras entidades como las Fuerzas Armadas y la Policía que prácticamente quedan fuera de gran parte del Estatuto del Funcionario Público. Entonces, hablábamos de servidores públicos. ¿Qué es ser un servidor público en Bolivia? En Bolivia, ser un servidor público puede corresponder a 5 categorías, ¿no? Es decir, ser un servidor público electo, ser un servidor público designado, de libre nombramiento, de carrera o interino. Eso está establecido justamente en la Ley 2027 y vamos a ver cada uno de ellos, ¿no?
Los artículos 7, 8, 9 y 11 de la Ley 2027 son los que determinan, además, los derechos de los servidores públicos. Ejercicio, los derechos de los servidores públicos son al ejercicio de su cargo, a la justa remuneración, a vacaciones, licencias y permiso, a percepción de las pensiones jubilatorias, así como de invalidez y sobrevivencia para sus derechohabientes y el derecho a las prestaciones de salud. Entre los deberes más importantes de los servidores públicos están respetar y cumplir la Constitución y las leyes, desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, cumplir con la jornada laboral establecida, mantener reservas sobre asuntos e informaciones, conservar y mantener la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como proporcionar fidedigna y oportuna esta información, presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas, declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviera con funcionarios electos o designados que presten servicios en la administración. Entonces, aquí están los principales derechos y deberes de los servidores públicos. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Voy a hacer un pequeño ajuste a la presentación. ¿Quedan, quedan claros los deberes y los derechos de los servidores públicos? Sí, Lice, está claro. Perfecto, gracias. Voy a incorporar aquí una lámina que se me ha ido, donde quiero explicar cada uno de los tipos de servidores públicos. Esperan un segundo. Ok, entonces estábamos hablando sobre los servidores públicos, sobre sus derechos, sobre sus obligaciones, pero entonces, ¿qué es un servidor público? ¿Alguien se atreve a responderme? ¿Se anima a responder? ¿Qué es un servidor público? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo se conceptualiza esa definición de servidor público? Ya que estamos hablando de tipo de servidores públicos. A ver, el artículo 4 del Estatuto del Funcionario Público nos dice que un servidor público es una persona individual que, independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad. Y aplica tanto a dignatarios, funcionarios y empleados públicos, otras personas que presten servicios en relación de dependencia. Ahora, ¿qué tipos de servidores públicos tenemos? Ya hemos visto que hay 5 tipologías, 5 clases. Entonces tenemos los funcionarios públicos electos. ¿Qué funcionario público electo? Un alcalde, un concejal, gobernador, asambleísta. Estos son funcionarios públicos electos. No están sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa y el régimen laboral. De hecho, ya hubo una jurisprudencia al respecto. Hubo una concejal que quedó en estado de gestación, no en esta legislatura, en la anterior, y claro, recurrió, si no me equivoco, al Ministerio de Trabajo para gozar de la inamovilidad funcionaria, ¿no? Entonces, claro, la respuesta obvia fue, a pesar, digamos, ¿no? de, de su estado de gestación y que esto le permite tener ciertos privilegios, además adecuadamente ganados en la legislación nacional. En el caso de ella no correspondía porque era una funcionaria electa, ¿ya? Y el hecho de mantenerle su curul iría contra el bien común, el bien de la mayoría. ¿Por qué? Porque es la población en su conjunto, en el imaginario de un conjunto, digamos, ¿no? O por lo menos de una gran mayoría, que elige a los concejales y se le estaría quitando, por el derecho de una persona, se le estaría quitando el derecho a elegir a su autoridad, a su concejal, a la mayoría de ese municipio, ¿no? Entonces, no corresponde, por ejemplo,
ciertas medidas que tienen que ver con este caso, con un derecho laboral. ¿Por qué? Por por la tipología de servidor público, ¿no? Es decir, que tiene, así como tiene privilegios, también tiene limitaciones, ¿no? Al ser un funcionario público electo. Probablemente si hubiera sido otro tipo de servidor público, eh, eh, pudiera haber correspondido, ¿no? Hay, si no me equivoco, hay jurisprudencia incluso de consultores en línea, ¿no? Consultoras en línea que a pesar de que el contrato establecía otras condiciones, por su estado de gestación, han sido, por ejemplo, recontratadas durante, como establece la normativa, ¿no? Hasta el tiempo que establece la normativa para servidores públicos, aunque un consultor en línea no es considerado servidor público, ¿no? Pero se han extendido esta, estos derechos laborales, ¿no? Entendiendo, analizando casos particulares. En este caso fue negativa la petición que hizo esta concejala, ¿no? Solamente quedó para la anécdota. Funcionarios designados que no están tampoco están sujetos a la carrera normativa y al estatuto del funcionario público, ¿no? A la carrera administrativa prevista en el estatuto del funcionario público, y los de libre nombramiento, ¿no? Que tampoco están sujetos a disposiciones relativas a la carrera administrativa del estatuto. En el caso de los funcionarios designados, ahí tenemos varios ejemplos de designación. Por ejemplo, hay ciertos cargos que los designa alguna autoridad superior o una asamblea. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional puede designar ciertas autoridades, ¿no? Pero esto no implica de que vayan a hacer carrera administrativa, sino que tienen un periodo de mandato definido en su designación. Va a haber una norma probablemente que respalda dicha designación, ¿no? Mientras que los de libre nombramiento generalmente son de confianza de la máxima autoridad ejecutiva y los designa libremente o los define libremente la MAE. Hay el caso de un ministro, un secretario municipal, algún director, un asesor. Entonces, estos generalmente son de libre nombramiento y al ser de libre nombramiento no corresponde tampoco su ingreso a la carrera administrativa, porque al ser de confianza de la MAE, pues con el eventual cambio de las autoridades políticas, de igual manera la nueva autoridad política pues va a decidir poner también a una persona de su confianza y por tanto también debería cambiar, ¿no? Y así es que tenemos los funcionarios de carrera, ¿no? Los funcionarios de carrera donde su incorporación y permanencia sí se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa. Es decir, los profesionales, los técnicos, jefes de unidad, etcétera, sí deberían hacer carrera administrativa. Está hecho el Estatuto del Funcionario Público, la normativa boliviana está diseñada para que este tipo de funcionarios desarrollen carrera administrativa, para que ese ejemplo que yo les daba de ese técnico que entró hace probablemente 30, 40 años a un cargo público en el Bundesrat en Alemania y que llegó a ser el oficial mayor, también se pueda replicar eso en Bolivia, que las personas tengan esa capacidad de hacer carrera, que obviamente por mérito propio, ¿no? Es decir, si estudian, si se forman, si hacen un buen trabajo, si cumplen con, con su planificación individual, si tienen evaluaciones periódicas y salen positivas, pues ahí tendrán lógicamente que ser promocionados y seguir ascendiendo en la institución, ¿no? Mientras que, por otro lado, si no cumplen sus funciones, no logran objetivos, pues seguramente también podrán ser eventualmente retirados o estancadas su carrera. Entonces, esa es la idea por detrás del Estatuto del Funcionario Público. De hecho, el Estatuto del Funcionario Público que desarrolla el ámbito del sistema de gestión del talento humano que está en la Ley 178 de 1990, ya nos plantea este enfoque. La Ley 178, por ejemplo, la Ley de Administración y Control Gubernamental, tiene un enfoque, hay un enfoque administrativo, hay un enfoque sistémico, pero es una ley también que lleva la teoría administrativa a la norma, ¿no? Eso hace la Ley 178 y luego el Estatuto del Funcionario Público. Es decir, estas buenas prácticas del mundo empresarial, donde nos dicen que hay que gestionar adecuadamente a las personas, de que a las personas hay que contratarlas con procesos meritocráticos, ¿no? Es decir, la meritocracia, las mejores personas, los mejores hombres y mujeres para un cargo,
hay que desarrollarlas, capacitarlas, promocionarlas, evaluarlas periódicamente. En función de esa evaluación viene la promoción o eventualmente en función de esa evaluación retirarla. Son las buenas prácticas que se hacen en las empresas exitosas en el mundo, en los estados exitosos del mundo, y que todas esas buenas prácticas se incorporaron en la ley 178 y luego lo que hace la ley del Estatuto del Funcionario Público es desarrollarla de manera específica para el estatuto. Entonces, toda la teoría, todo el know-how que se ha desarrollado en el mundo sobre cómo gestionar a las personas está previsto en estas normas. Nuevamente, no es un tema de norma, es un tema de aplicación. ¿Cómo hemos llevado a la práctica o cómo no hemos llevado a la práctica el concepto de carrera administrativa? Porque cuando nos habla de carrera administrativa, bueno, la ley 78 da los principios, pero la desarrolla el estatuto, nos dice que no, o sea, que tiene que ver más bien con que desde cómo contratamos a las personas, ¿no? Que no es al pariente del alcalde, ¿no? El amigo del director, no, es desde la creación del perfil de lo que nosotros requerimos en la institución, desde filtrar los mejores perfiles técnicos que cumplan esas funciones de manera eficiente, desde hacer que estas personas tengan su planificación individual, que en el sector público se llama el POAI, desde hacer que esos POAI sean el instrumento de evaluación cada semestre, de evaluar a las personas y ver si han cumplido, de tener indicadores medibles para ver si esta persona cumplió o no cumplió a través de un instrumento cuantitativo verificable, de que no importa si es o no de mi partido político, de que no importa si hizo o no campaña, de que no importa si publicó en redes sociales apoyo, ¿no? Sino que lo que importa es que si hizo una buena planificación y si esa planificación la llevó a la práctica y cumplió sus indicadores. Eso es lo que se debería relevar de un servidor público y ese debería ser motivo suficiente para que haga carrera, para que pueda ascender en la institución. Pero lo que sucede es justo lo contrario, ¿no? No importa los méritos, no importa los logros, no importa si está haciendo tarea, las tareas programadas, si es que se hace programación, importa más bien si está dando like en redes sociales, si está hablando mal contra la oposición. Esas son las cosas que parecían importantes. Se ha revertido, o sea, estamos en un proceso muy complicado de crisis de la institucionalidad pública en Bolivia, diría yo. Eh, y estos funcionarios, los funcionarios de carrera administrativa deberían ser la cara visible del Estado, los que permitan tener memoria institucional. Cambia presidente, cambia alcalde, cambia gobernador, ya, pero tenemos los funcionarios de carrera que no van a cambiar. Son los que saben cómo están los estados, saben cómo se hizo el PTDI, saben cómo están los proyectos, saben qué proyectos no funcionan para no volver a hacerlo, saben, ya conocen el diagnóstico y no hay que volver a hacer otro diagnóstico, sino más bien actualizarlo. Son la memoria institucional, son la continuidad de las políticas públicas, son los que permiten cambiar de políticas de gobierno a políticas de Estado que se dan en el largo plazo y que son los que generan cambios e impactos. Y estos funcionarios de carrera, estimadas, estimados, no existen en Bolivia. No hay carrera administrativa, salvo contadas excepciones pero muy puntuales. Diríamos que prácticamente no existe carrera administrativa en Bolivia y está muy vinculado a la falta de institucionalidad en el Estado, a la falta de eficacia del Estado y a los procesos de corrupción en el Estado, ¿no? Para mí, la variable de talento humano es la variable más importante y que no se le está dando la importancia de. Y también, por otro lado, tenemos funcionarios interinos que en tanto no sea posible su contratación, de otra manera, pues simple y sencillamente se hace su contratación por 90 días, ¿no? Contratos de corto plazo. Entonces tenemos diferentes tipos de servidores públicos y también existen otras personas que contrata el Estado. Ahí podemos hablar de consultores en línea, consultores por producto, pero que no están regulados por el sistema de administración de personal y por tanto, por supuesto, no están regulados por el Estatuto del Funcionario Público. ¿Por qué? Porque en realidad están normados, regulados por la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios, porque lo que prestan es un servicio. En el caso de las consultorías en línea es bastante debatible, aunque ya hay jurisprudencia, ya hay normativa,
complementaria que aclara de que los consultores en línea no son considerados servidores públicos, salvo para ciertos temas de responsabilidad por la función pública cuando manejan recursos del Estado, por ejemplo, pero en general no son considerados, no tienen los mismos derechos laborales, pero hay un análisis muy interesante del CEDLA que hace sobre los consultores en línea y la conclusión que hace el CEDLA, este estudio de un centro de estudios económicos, em, la conclusión de ellos es que los consultores en línea, que en ese momento cuando ellos sacaron el estudio decían que más del 50% de los funcionarios que trabajan en las entidades públicas son consultores en línea, entonces no es algo aislado, sino que gran parte del personal de las entidades públicas ya es un consultor en línea. Decía, es una forma, en realidad son funcionarios, pero que no, a los cuales no se le cumplen sus derechos laborales. Esa era la conclusión del CEDLA. No es la conclusión del Tribunal Constitucional, así que no es legal lo que dice el CEDLA, pero es muy interesante la reflexión del CEDLA. Dice, ¿no? Cumplen los mismos horarios, muchas veces cumplen las mismas funciones, pero tienen diferentes derechos laborales, ¿no? Y se ha llegado a la creación de la figura de la consultoría en línea simple y sencillamente por las limitaciones del Estado, ¿no? Porque el Estado no tiene muchos recursos, tiene límites del gasto corriente, los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, y eso ha hecho que se opte por la idea, por la opción de la consultoría en línea, que no es más que la contratación de un servidor público bajo otra normativa y sin derechos laborales, ¿no? O sin los mismos derechos laborales. Esa es básicamente la conclusión del CELA. Muy, muy interesante también, pero desde el punto de vista de la normativa. Noemí, entre funcionario y servidor público, en realidad podemos utilizarlos como sinónimo. El, el estatuto vigente habla de funcionario público, mientras que la normativa postconstitucional, la normativa después del 2009, habla más de servidor público. Y hay como, o les digo, lo puedo utilizar como sinónimo porque hay normativa que habla de funcionarios y de servidores como sinónimos, ¿no? Pero sí hay un elemento, no sé si conceptual, ¿no? Hasta filosófico por detrás, que eh, que habla de un cambio, ¿no? De ser solamente un funcionario que cumple sus funciones a un servidor público que se pone a servir a la población, ¿no? Y entonces es más ideológico, si ustedes quieren, el cambio, ¿no? Pero desde el punto de vista normativo legal, se utilizan indistintamente estos conceptos, ¿ya? Funcionario y servidor público. Gracias por la pregunta, buena pregunta además. Ahorita, Prudencio, ahorita vamos a llegar a la respuesta. Me está preguntando, ¿la carrera administrativa sigue vigente? Esa es la respuesta que vamos a dar con esta charla justamente. Así que para que no se vayan, lo voy a dejar hasta el final. Pero es también una muy buena pregunta. Entonces ya hemos visto los derechos de los servidores públicos, todos estos que acaban de ver, ejercicio de su cargo, remuneración, vacaciones, licencias, permisos, pensiones jubilatorias, derecho a las prestaciones de salud y solo para volver al punto anterior, como saben, la mayoría de estos no tienen, de estos derechos no lo tiene un consultor en línea, ¿no? Y los deberes más importantes, prácticamente sí los tienen los deberes. Un consultor en línea tiene los mismos deberes prácticamente, pero no los mismos derechos. Hay también prohibiciones e incompatibilidades de los servidores públicos. Algunas prohibiciones son ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia, realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral en el ejercicio de sus funciones. Como saben, esta prohibición es la prohibición menos cumplida de todas. Participar en trámites o gestiones en los que tenga interés directo. Son prohibiciones que realmente no están prohibidas, lamentablemente. Incompatibilidad de los servidores públicos, ¿no? Ejercitar más de una actividad remunerada en la administración pública, como saben, digamos, hay excepciones como la docencia. Realizar negocios o celebrar contratos privados relacionados con el desempeño de sus tareas en la función pública. No puede desempeñar funciones en la misma entidad cuando exista vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia. Entonces, yendo al concepto de carrera administrativa, sobre lo cual ya han empezado a hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es entonces la carrera administrativa? Hablamos de que hay un conjunto de normas que regulan la carrera administrativa,
de los funcionarios en el marco del Estatuto del Funcionario Público, ¿no? Y se establece este concepto con el objetivo de promover la eficiencia, promover el desarrollo armónico y eficaz de la labor administrativa pública mediante la administración pública que recluta, selecciona, nombra, preserva, promueve en función al desempeño individual y retribuye al personal idóneo y meritorio para el desempeño eficaz y eficiente de determinados puestos en la función pública. Determinados puestos, eso ya nos habla de que está limitada la carrera administrativa, ¿no? De acuerdo al artículo 5º, inciso D del Estatuto del Funcionario Público, los funcionarios públicos de carrera son aquellos cuya incorporación y permanencia se ajustan a las disposiciones de la carrera administrativa. Y más abajo vemos que los servidores públicos de carrera administrativa, a partir del 4º nivel jerárquico en orden descendente, han ingresado a la función pública y permanecen en ella mediante la demostración de su idoneidad y mérito personal para el desempeño de las funciones y responsabilidades que le han sido designadas. Entonces, digamos, en un gobierno municipal, el primer nivel sería el del alcalde, un segundo nivel puede ser del secretario general, si es que hubiera, un tercer nivel sería de los directores, ¿no? O el segundo nivel de los secretarios y el tercer nivel de los directores, y el cuarto nivel sería de los jefes de unidad. Es decir, a partir de los jefes de unidad podrían hacer carrera administrativa, incluso siendo jefe de unidad. Eso implica de que un técnico puede llegar a ser profesional, un profesional puede llegar a ser responsable de área, un responsable de área puede, bueno, dentro de los profesionales puede haber profesional 1, 2, 3, puede ser responsable de área y eventualmente puede ser jefe de unidad. Luego puede llegar a ser director, pero el cargo de director no está sujeto a carrera administrativa, ¿no? Bueno, puede depender de la entidad, pero en general, digamos, no va a estar sujeto. Sin embargo, luego de concluido su gestión como director, podría volver a su cargo de jefe de unidad, que sí está sujeto a la carrera administrativa, ¿no? Eventualmente es algo que podría pasar. Yo particularmente he visto esto, ¿no? Una jefa de unidad que estaba en carrera administrativa, que la nombraron directora, mientras era directora no estaba con las prerrogativas de carrera administrativa, o estaba, pero en su cargo de jefe de unidad, y luego que la retiraron del cargo, ella volvió como jefe de unidad y volvió a estar sin ningún inconveniente en la carrera administrativa, ¿ya? Entonces, siguiendo con la pregunta de qué es la carrera administrativa, también veíamos que la permanencia en la carrera y el retiro de los funcionarios públicos de carrera están condicionados al cumplimiento de los procesos de evaluación de desempeño. Los procesos de evaluación de desempeño son parte de los componentes que desarrolla el sistema de administración de personal. Hay otra norma que es la norma básica del sistema de administración de personal, que establece diferentes subsistemas, procesos y procedimientos. Y hay un proceso específicamente, primero un proceso de programación. Cada servidor público tiene que programar sus actividades, ¿sí? Y esa programación de actividad se llama POAI. Es su forma de contribuir al POA de su unidad, al POA de su dirección, al POA de su gobierno municipal, si fuera una entidad municipal, ¿no? Y a través de esto al PTDI municipal, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo hace? A través de su POAI, que es su planificación operativa anual individual. Entonces, todos estos grandes logros que queremos generar a futuro, establecidos en la Agenda Patriótica, PGDs, PEDES, PTDI, todos los planes que hay a nivel nacional, departamental, municipal, la contribución que hace cada servidor público está hecha en su POAI. Y en ese POAI ya va a establecer cuántos estudios de diseño técnico de preinversión voy a elaborar este año, cuántas capacitaciones voy a desarrollar, ¿no? ¿Cuántos procesos de socialización de normas sobre lucha contra la violencia de género voy a hacer con grupos de madres, con grupos de padres? Todo esto ya debe estar establecido. Y lo que nos dice la normativa sobre carrera administrativa acá es que para que una persona permanezca en la carrera, deben ser evaluados periódicamente. Ese es el elemento clave. Pero esa evaluación, nos lo dice luego la norma básica del sistema de administración de personal, se debe hacer a través de un instrumento de planificación y además con elementos cualitativos y cuantitativos. Es decir, debe tener
indicadores de cualidad, indicadores cuantitativos que permitan evaluar. Es decir, yo otra vez, sí, la contrato a Reina como profesional uno en mi unidad de turismo. Yo cada 6 meses la tengo que evaluar para ver si la mantengo en la unidad de turismo o la promuevo como responsable de turismo o eventualmente se vuelve la jefe de la unidad de turismo. Pero en función a que Reina se propuso crear 3 nuevas casetas de información al turista en este semestre y lo evalúo al semestre y lo hizo. No me importa si Reina hizo campaña o no hizo campaña, porque ese es su tiempo libre y no puedo inmiscuirme. No me importa si puso like o no a la foto del alcalde. Lo que me importa es si sus indicadores que puso en su PO ahí los logró. Pero además, si Reina no logró esos indicadores, le voy a evaluar negativamente, no porque me caiga mal Reina ni porque quiera sacarla del cargo, sino porque es el instrumento de evaluación y su rendimiento, su pobre rendimiento, el que están determinando una evaluación negativa. Pero esa evaluación negativa no significa de que yo necesariamente la voy a sacar luego de una evaluación negativa, la vamos a retirar del cargo, sino que la evaluación sirve, es una evaluación integral que nos dice cuáles son las debilidades por las cuales Reina no ha logrado cumplir. Entonces Reina dirá, lo que pasa es que realmente teníamos que hacerlo de manera conjunta con otro profesional y no se ha contratado a la otra persona, o teníamos que hacer, eh, socializar una normativa que el consejo al final no la aprobó. Entonces tenemos que entender los motivos y a través del subsistema de capacitación productiva, entonces yo capacito también a Reina para que subsanar esas debilidades a través de los diferentes subsistemas y sistemas de el subsistema de la gestión del sistema de administración de personal y otros sistemas de la Ley 178. Yo veo de darle las condiciones para que su siguiente evaluación salga positiva. A mí me conviene que salga positiva, porque cuando su evaluación sale positiva quiere decir que ella está cumpliendo con los objetivos individuales, que son también mis objetivos de mi unidad y que son los que yo también tengo que reportar ya a mi superior. Si es que hubiera esa planificación en cascada de la que estamos hablando, que tampoco funciona en general, están los libros, están las leyes, pero en la práctica escasamente se encuentra, ¿no? Entonces, luego de 6 meses hago otra evaluación a Reina y resulta que ya cumplió, gracias a que le di capacitación, gracias a que se contrató el personal que iba a complementar ese trabajo, gracias a que el Consejo aprobó la ley, se dieron las condiciones y cumplió. Pero en caso de que, a pesar de dar las condiciones, Reina no hizo sus capacitaciones, porque resulta que estaba haciendo campaña política para el alcalde o para la oposición, es independiente de eso, pues le voy a hacer una segunda evaluación y a pesar de que ella entró por carrera administrativa, de que hizo meritocracia y cumplía con el perfil, luego en el desarrollo de sus funciones no está cumpliendo lo que necesita la entidad, entonces después de 2 evaluaciones negativas, Reina puede ser retirada. ¿Ya? Mientras que si es positiva esa evaluación y la siguiente es positiva, Reina puede ser la próxima jefe de unidad, ¿no? Entonces, es tan simple como eso la carrera administrativa, ¿no? Y es tan potente como eso, ¿no? De que podemos contratar a los mejores hombres y mujeres y podemos sacar lo mejor de las personas gracias a que tienen una motivación de que van a ser promocionadas, ¿no? Y también tienen esta mirada de que si no, digamos, la otra parte, ¿no? Me refiero a que si no van a hacer no van a desarrollar sus planes, que no van a cumplir con sus planes, con lo establecido en sus planes, también eventualmente pueden ser retirados. ¿Qué sucede en la práctica? Las personas entran sin ningún tipo de proceso meritocrático, sin mirar perfiles, no hacen planificaciones porque no entran con carrera administrativa, entonces entran muy fácilmente y salen de igual manera, ¿no? Es muy común escuchar de los memorándum de agradecimiento, ¿no? ¿Qué es pues un memorándum de agradecimiento? No existe en la normativa boliviana un memorándum de agradecimiento. Es una forma de expresar el hecho de que en Bolivia, en la función pública boliviana, se contrata y se retira el personal de, de todas las maneras posibles, imaginadas, menos como establece la normativa nacional, ¿no? El Estatuto del Funcionario Público, que hay un procedimiento para contratar y hay un procedimiento para retirar. Pero como no se cumple el procedimiento para contratar, entonces designamos libremente. Todo es por excepción y luego retiramos con un memorándum de agradecimiento, ¿no? Entonces, está muy deformada la gestión del talento humano. Es el sistema de la Ley 78 que menos se cumple desde mi punto de vista. Entonces decíamos que se puede determinar, ¿perdón? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Yesenia?
Ya me voy. Eh, Yesenia, si no va a consultar, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Que vaya. Papá lo mismo. ¿Alguien me ayuda, por favor, silenciando a las personas que no están en Venga, clase? venga. Yo no podría ir que se Pido a puede. la administración, por favor, si nos ayudan silenciando por favor. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Gracias. También se puede determinar que la carrera administrativa está sostenida por los principios fundamentales del sistema de administración de personal, que son dotación de personal, evaluación, movilidad, capacitación y retiro, ¿no? Que es lo que acabo de explicar. La carrera administrativa se define en el artículo 49 como el sistema que posibilita y promueve la creación de una nueva cultura de servidor público mediante programas de administración de personal orientado a la selección, inducción, capacitación, evaluación, desarrollo, promoción, permanencia productiva y retiro digno de todo servidor público de carrera. Entonces aquí ya se habla del concepto de retiro digno, ¿no? Aquí también otro punto que toca el Estatuto de los Funcionarios Públicos son los procedimientos administrativos. Un procedimiento administrativo para la tramitación de reclamos únicamente referidos a situaciones como ingreso, promoción, retiro de la carrera administrativa. Es decir, hay un mecanismo, si usted es retirado, por ejemplo, hay un procedimiento administrativo que usted también puede alegar, digamos, en el caso que yo les decía de Reina, ¿no? Es decir, fue retirada porque salió con 2 evaluaciones negativas, pero resulta de que a pesar de que estaba en carrera administrativa, salió con evaluaciones negativas, pero ella muestra en un procedimiento administrativo de que los motivos por el cual no cumplió con sus indicadores eran ajenos a su voluntad. Eran porque la institución no proveyó los materiales, los recursos humanos ni las condiciones adecuadas para que ella cumpla con sus funciones y que ella efectivamente cumplió, ¿no? Entonces, por ahí también va el tema de los procedimientos administrativos y nos dice la ley de que son impugnables las decisiones referidas a rotación y transferencia en la medida en que las mismas afecten los niveles salariales y jerárquicos de los funcionarios públicos de carrera o aspirantes a tal condición. Un aspirante a funcionario de carrera administrativa es aquel servidor público que cumple con alguna de las condiciones sustanciales de los parágrafos 1 o 2 del artículo 70 de la ley 2027. Entonces, como les decía, los elementos que hay que tomar en cuenta en el proceso de la carrera administrativa y vinculado a lo que estamos viendo en el Estatuto del Funcionario Público son conceptos como evaluación, movilidad y promoción, ¿no? La evaluación que debe ser continua, es decir, cuando un servidor público, todos los servidores públicos deberían ser sujetos a evaluación, pero especialmente cuando entra en carrera administrativa, ¿no? Porque de esa evaluación van a depender la movilidad, es decir, procesos de transferencia que se puedan dar en este servidor público o eventualmente la promoción, es decir, que tenga una jerarquización de su cargo, un técnico que pasa a ser profesional, ¿no? Un profesional que pasa a ser responsable, un responsable que pasa a ser jefe de unidad, pero la base de esa promoción, de esa movilidad hacia arriba, la base es la evaluación, es la que sustenta. Y la base que sustenta a la evaluación es la planificación individual. Entonces debemos partir de que cada servidor público hace una buena planificación individual con indicadores. Esto permite hacer una evaluación y una buena evaluación debería lograr la promoción de este servidor público, ¿no? O sea, cuando uno ve esta fórmula, no hay dónde pelarle, ¿no? Como decimos acá, no hay falla en esa lógica. Es decir, es la forma en que deberían funcionar nuestras entidades públicas, ¿no? Pero no se contrata de manera adecuada, no cumplen con el perfil, no tienen planificación, por tanto no tienen evaluación. Ya solamente en esos 2 elementos, porque hay muchísimos estudios y evidencia científica de que cualquier proceso que se evalúa, lo que ustedes, lo que ustedes piensen, cualquier proceso que se evalúa, que se monitorea, ya mejora sustancialmente. El hecho de saberse monitoreado y evaluado ya tiene una incidencia hacia la mejora, ¿no? Son conceptos mínimos de la gestión de la calidad, ¿no? Entonces, basta con que usted sepa que están evaluándolo, va a haber una mejora en la calidad, en el rendimiento, ¿ya?
independientemente de que esa evaluación sirve además para otros procesos, como alimentar la movilidad, la promoción o eventualmente el retiro del personal, ¿no? Y además, la ley del Estatuto del Funcionario Público prevé los incentivos o las motivaciones, ¿no? Que también muy poco se hace en el Estado, yo diría casi nada se ha hecho en el Estado al respecto, y esto es muy común en el sector privado y tiene muy buenos resultados, ¿no? Entonces ahí vienen los bonos, los premios, las comisiones, etcétera, ¿no? En el sector público, más bien, como hay tanta vinculación con la corrupción, claro, las comisiones suenan a otra cosa, ¿no? Mientras que en el sector privado la comisión es una forma de premiar o de pagar, de incentivar el logro, ¿no? Un logro específico y cuantificable. Como les decía, el retiro del servicio público en caso de un servidor de carrera administrativa está normado. El retiro es la terminación del vínculo que une a la administración con el funcionario de carrera de acuerdo a los procedimientos previstos en el Estatuto del Funcionario Público. Las causales son 7. Uno, renuncia, entendida como el acto por el cual el funcionario de carrera manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo laboral con la administración. Dos, jubilación, conforme a las disposiciones del régimen correspondiente. Tres, invalidez y muerte, conforme a las disposiciones legales aplicables. Cuatro, los previstos en el artículo 39 del presente estatuto. Cinco, destitución como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función pública o proceso judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada. 6. Abandono de funciones por un periodo de 3 días hábiles consecutivos o 6 días discontinuos en un mes no debidamente justificado. 7. Por supresión del cargo, entendida como la eliminación de puestos de trabajo o cargos en el marco del sistema de organización administrativa. ¿Saben qué hizo la medida estratégica de cortar la corrupción? Que por supuesto no convence a nadie, pero el que hizo Johnny Fernández en el último caso de corrupción en el cual perforaron el sistema de administración tributaria, suprimió toda la Secretaría de Administración Tributaria, la eliminó, y con eso se acoge al inciso G del artículo 41 del Estatuto del Funcionario Público, de que suprimió todos los cargos que tenían que ver con esa secretaría. Entonces los eliminó todos y así también evitó de que estas personas le hagan algún proceso, ¿no? Por retiro eh, indebido, porque se amparó en el artículo 41, inciso G, se eliminó el cargo, ¿no? Entonces, ya no existe esa secretaría. Obviamente, seguramente crearon otra con otro nombre, digamos, ¿no? Pero ahorita no existe esa secretaría y, por tanto, no existen todos esos cargos, ¿no? Esa es no sé si, no me parece ética, de hecho, ¿no? Hacerla de esta manera, porque la idea era que si eventualmente, digamos, la institución decide reorganizarse y ve que una unidad de, qué sé yo, ¿no? De planificación estratégica ya no es tan relevante y además está reduciendo recursos, pues bueno, eso va a determinar de que se reduzcan los 3 o 4 cargos que hay en esa unidad, ¿no? Pero como un motivo de fuerza mayor, no que se utilice como estrategia para no despedir correctamente, ¿no? Porque finalmente si tienen actos de corrupción, pues tendrán que además justificarlos y comprobarlos. Bueno, hay alguien que está rayando la pantalla. Por favor, colegas, si quieren participar, mejor hagan uso del micrófono, pregunten, aporten. Bien, ahí ya para cerrar, y ahorita voy a responder a la pregunta que hacían en el chat, ya para cerrar, hay algunas normas que modifican la ley del Estatuto del Funcionario Público, ¿no? La primera es la ley 2104, que es la modificatoria de la ley 2027 de 21 de junio del 2000, donde aquí se establece de que las carreras administrativas en los gobiernos municipales, universidades públicas, escalafón judicial, Ministerio Público, Servicio Exterior y escalafón diplomático, Magisterio Público se regularán por legislación especial aplicable. Entonces, las carreras administrativas en estos casos van a tener su propia normativa, ¿ya? Entonces, carrera administrativa de los gobiernos municipales, de las universidades públicas, todas estas tienen o deberían tener su propia normativa, ¿no? Ahora, ¿está vigente la carrera administrativa? Que fue la gran pregunta que hizo su compañero. Les doy algunos elementos más y ya con esto vamos cerrando y además respondo a la pregunta.
La ley 1356 del Presupuesto General del Estado del 2021, que aprueba el Presupuesto General del Estado para esta gestión, establece en su disposición final séptima que el órgano ejecutivo deberá emitir reglamentación específica que incorpore criterios adicionales de selección en el proceso de reclutamiento para servidoras y servidores públicos de la Administración Pública del Estado Plurinacional dentro del régimen de la Ley 2027. Entonces, por un lado, aquí se habla de la carrera administrativa, se habla del estatuto, entonces quiere decir que están vigentes. Otro tema que también pueden ver acá, si se dan cuenta, esta ley ya habla de servidor público, mientras que el estatuto habla de funcionario, ¿no? Porque esta ley es postconstitucional. La Constitución Política del Estado incorpora el concepto de servidor público. Pero además establece, que es el punto que les quería mostrar acá, esta ley financiera, que hay requisitos adicionales para el proceso de reclutamiento para servidores y servidores públicos. Incorpora requisitos adicionales, ya quédense con ese elemento. Para terminar de responder la pregunta que hizo su compañero. ¿Sigue vigente la carrera administrativa? Entonces ya sabemos que la ley 1356 incorpora requisitos adicionales. Luego nos dice que los servidores públicos que formen parte de la carrera administrativa o que se encuentren tramitando el acceso a la misma bajo el régimen de la ley 2027 deberán realizar la presentación de la documentación adicional definida según la reglamentación señalada en el parágrafo precedente, por lo cual su calidad de servidores públicos de carrera administrativa queda suprimida a partir de la puesta en vigencia de la presente ley. Lo leo nuevamente. Los servidores públicos que formen parte de la carrera administrativa deberán realizar la presentación de documentación adicional definida según la reglamentación señalada en el parágrafo precedente, por lo cual su calidad de servidores públicos de carrera administrativa queda suprimida. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la carrera administrativa? Congelada, suprimida, mientras que no presenten estos requisitos, y luego vamos a hablar de estos requisitos, ¿ya? A partir de la puesta en vigencia de la presente ley. Decreto Supremo 4469 del 3 de marzo del 2021. ¿Para qué es este decreto? Para justamente establecer criterios adicionales institucionales para el acceso a la carrera administrativa en el marco de lo previsto por la disposición final séptima de la ley 1356 de 28 de diciembre del 2020 del Presupuesto General del Estado Gestión 2021. Determinar la sostenibilidad y disponibilidad financiera bajo responsabilidad de la MAE. En la evaluación de las servidoras y servidores públicos se podrán incluir actores y mecanismos establecidos en la ley 341. La ley 341 son los de control social. ¿Y cuáles son estos? Haber finalizado satisfactoriamente el curso de inducción al servicio público, a ser impartido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, cumplir con el servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador, no tener obligaciones pendientes con el Estado establecidas mediante pliegos de cargo, ejecutoriados y no pagados, no contar con registro en la Contraloría General del Estado por resolución ejecutoriada que establezca responsabilidad administrativa cuya sanción haya sido la destitución. Disposición adicional única. Los servidores públicos cuya calidad de funcionarios de carrera o aspirantes a la carrera fue suprimida en el marco de la disposición final séptima de la ley 1356 serán considerados funcionarios provisorios. Entonces, los funcionarios de carrera, primero eran funcionarios de carrera, luego con la ley pasaron a ser de carrera suprimida, ¿no? Algo así, y ahora en el marco de este decreto son considerados funcionarios provisorios a la carrera administrativa y estabilidad inspirada en los principios de reconocimiento, de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad. Esa es la situación hasta que cumplan con diferentes otros requisitos que se han vuelto un poco más subjetivos y no parecen ir en la línea que planteaba el Estatuto del Funcionario Público, ¿no? Y se incorporan elementos que tienen que ver ya con incluso aspectos ideológicos, ¿no?
servicio social comunitario, descolonizador, despatriarcalizador, ¿no? Y, y estos elementos también que están vinculados a la ley de participación y control social, ¿no? Entonces, básicamente, los funcionarios de carrera ahorita son provisorios y los requisitos se han incrementado y básicamente se han casi paralizado estos procesos de avance de la carrera administrativa mientras se aclare el tema de los requisitos y lo que va a pasar con los funcionarios, ¿no? En todo caso, yo creo que esto no le quita al concepto que hemos estado hablando, ¿no? La importancia de que todas las entidades públicas, independientemente de que el proceso como tal formal de la carrera administrativa puede tener ahorita cierto estancamiento, de que las entidades públicas igual hagan las cosas correctamente, ¿no? Apuntando hacia que se va a solucionar el tema de la carrera y que sus servidores puedan hacer carrera administrativa, de que contraten en función a mérito, de que los hagan planificar, de que se monitoree y se evalúe esa planificación, de que los promuevan en función a ello y de que eventualmente los apoyen para que puedan hacer carrera administrativa y que estas personas también se sientan realizadas en el trabajo a la vez que logren cumplir con los objetivos de la entidad, ¿no? Esa es el resumen de la gestión del talento humano. La gestión del talento humano es poder hacer que una adecuada gestión del talento humano es hacer que las personas logren sus propios objetivos mientras están contribuyendo a los objetivos institucionales, ¿no? Entonces, las grandes empresas o las entidades públicas exitosas en este caso, pero principalmente el concepto viene del mundo empresarial, que son exitosas en el logro de sus objetivos es porque han logrado contratar a personas que tienen objetivos que contribuyen a los objetivos de la empresa. Es decir, se han alineado los objetivos, ¿no? Ese es uno de los motivos del éxito, ¿no? De las instituciones. Y probablemente uno de los motivos por el cual tenemos un gran divorcio ahora, ¿no? Entre la gestión del talento humano y los buenos o malos rendimientos que tenemos en la entidad pública. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Todavía tenemos algunos minutos, así que dejo abierto a las preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias.